Hola a todos, yo soy Guadalupe López, responsable del área comercial de Germen. Gracias por acompañarnos en esta plática, donde esperamos que toda la información que aquí les proporcionemos les sea de utilidad. Y bueno, vamos a ver en el campo cómo los bioestimulantes nos pueden aportar para a esta temporada de heladas, que es algo que no está en nuestro control, pero podemos apoyar con esta tecnología a nuestro cultivo. Y bueno, cedo la palabra a mi compañera Yur Chávez. Ella es la responsable técnica y nos va a compartir pues toda esta información. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Lupita, por tu amable presentación. Efectivamente, soy la ingeniera Yur Chávez, estoy a su orden. Bien, vamos a proseguir con el tema de las heladas, ya que debido a la geografía y el comportamiento que se dé, es la clasificatoria de heladas y depende de qué tipo de clasificación tenga la helada, es el grado de seriedad que puede representar en el cultivo. Existen otro tipo de clasificatorias de heladas, que son las heladas adventicias y las heladas por radiación. Las heladas adventicias se caracterizan por tener una extensión ciertamente de frío y que recorre con las corrientes de aire, y estas pueden desplazar a grandes velocidades estas mismas corrientes de aire. Pueden ser demasiado peligrosas este tipo de heladas. Además de existir la helada por radiación, que es la más común, que es cuando el frío llega al cultivo y la parte de la zona de calor que aisló durante el día, la radiación de calor que aisló durante toda esta temporada de calor, se desplaza hacia la atmósfera por los efectos del desplazamiento por el aire frío. Esto lo podemos apreciar en la siguiente diapositiva, en la cual podemos ver el diagrama y observar cómo se generan estos comportamientos, que es cuando una corriente de calor se va a almacenar en el suelo. Esta gracias a los efectos y a las propiedades que el mismo suelo pueda llegar a tener. Después, cuando las temperaturas llegan hacia la noche, el frío y las olas de frío van a llegar y van a desplazar justamente las olas de calor, y esto va a hacer que la temperatura en el mismo suelo disminuya. ¿Qué es lo más letal para una planta? Realmente la planta lo que más le pesa, para lo que no está acoplada, no es tanto como para el mecanismo de defensa, sino es más bien el mecanismo de poder aceptar que las condiciones se están moviendo de manera muy rápida y no se prepara su material molecular para poder responder a estos estímulos de frío repentino. Eso es lo que realmente puede acabar con la planta, que es el no tener la preparación adecuada para poder recibir estas temperaturas. De hecho, los rápidos descensos de temperaturas se pueden dar tanto en el día como en la noche, y esos son realmente los que pueden llegar a perjudicar a nuestra planta. Los descensos que son más graduales son realmente los que pueden ayudarnos a beneficiar a nuestras plantas. Por ejemplo, los cultivos que están acoplados a esas temperaturas tan frías tienen este mecanismo de defensa rápida pero gradual, es decir, por etapas, y esto es menos perjudicial para la planta que hacer el enfriamiento y ella tenga que responder de manera estrepitosa. Eso es letal para la planta y a veces no tiene ni siquiera el mecanismo para lograr defenderse, y es ahí donde tenemos la muerte de nuestros tejidos, de nuestras plantas y nuestros cultivos. ¿Cómo las plantas pueden identificar que en su exterior hay cambio de temperatura? Pues curiosamente, lo que es la pared celular, cada célula de la planta tiene algo que se llama la pared celular, que es la muralla que no permite que el contenido de la planta pueda salirse a su exterior. De hecho, todo lo más importante, lo vital de la planta se encuentra en cada una de sus células en el núcleo, y pues la pared celular lo que se encarga es de cubrirla. Pero esta pared está compuesta por lípidos, por proteínas, por aminoácidos, y por lo tanto, por esas mismas propiedades más que nada químicas, la pared se encuentra fluida. De hecho, aquí como marca nuestro diagrama, cuando la pared se encuentra cristalina, se encuentra en forma de gel, es la mejor presentación de nuestra pared porque está a temperaturas adecuadas. Si empieza a hacer frío, la misma pared va a convertirse en un sistema rígido por el mismo efecto del frío. Si el frío pasa y empieza a hacer calor, la misma pared se va a empezar a hacer un poco más fluida. Y es así con estos cambios entre rígido, fluido, cristalino y gel. Es ahí donde empieza a señalizar la molécula, dispara una señal, la cual principalmente está correspondida por una molécula denominada ABA, la cual va a empezar a detonar diferentes mecanismos con los cuales la planta va a poder actuar. Y es ahí donde se comienza todo el mecanismo que vamos a presentar a continuación.
Y en este caso tenemos el siguiente mecanismo que es muy general. Las plantas, cada una va a tener un secreto conforme a su especie, conforme a su plantación, inclusive si está genéticamente modificada, y dependerá de qué tipo de cultivo. Pero el mecanismo de congelación y el mecanismo de riesgo es realmente muy parecido entre todas las especies. Como les platicaba, esta es una célula como una cajita donde se guarda el código genético, donde se guarda su central de energía, con los mecanismos con los que ella respira, toda su información que es realmente importante para la planta se encuentra en esta pequeña célula. La pared celular está compuesta por los siguientes elementos: lípidos que la protege, hacen una murallita, tiene proteínas y azúcares que están encajadas en estas membranitas de grasa, y eso es a lo que básicamente le llamamos la pared celular, y es con lo que se hace el contorno es la barrerita de la misma célula. Entonces, lo que va a pasar es que cuando cae la helada, el mismo material que es líquido se va a empezar a cristalizar debido a los descensos de temperatura que ya hemos platicado. El mismo pedacito de hielo, las mismas formaciones de cristales que se van a poder generar, se van a cruzar la pared y van a comenzar a afectar lo que es el medio en la parte de adentro de la célula, dado que lo que es el juguito de la planta se va a comenzar a formar en un hielo. Imagínense cómo sobrevives si tienes a tu ADN, tu central de energía, tu respiración, se está congelando el mecanismo, ¿no? Lo que sigue con la planta es que cuando empieza a cristalizarse, se empieza a deshidratar la planta. Además de que en este caso la planta solita lo que va a hacer es de que los estómagos va a empezar a cerrar para evitar sudar, que no se le escape absolutamente nada de agua, pero asimismo, como no deja que salga nada de agua, no está permitiendo que ingrese también el mismo líquido, cuya función sí le facilitaría el ir descongelando todo su interior, pero ahora sí que fisiológicamente hablando es casi imposible que lo logre. Y después de eso, lo que es la célula, ante la formación de estos cristales, se van a empezar a pinchar las células, es decir, se truena la célula, se empieza a derramar el liquidito que contiene toda la sopa importante de la vida de la planta, y por ende se va a empezar a disminuir la fotosíntesis, se va a empezar a disminuir la nutrición, la hidratación, y como también los cloroplastos, que son los encargados de realizar la fotosíntesis, están incluidos en este mismo material, este caldito nutritivo de células. El cloroplasto, si no está la mitocondria, si no está su mapa genético, ¿qué va a hacer la planta? Es ahí cuando la misma, por acción común y corriente, va a empezar la producción de radicales libres. Ahorita les voy a platicar por qué va a pasar esto. Son los compuestos que realmente envejecen a todos los organismos complejos como nosotros. Inclusive a los humanos nos perjudican los radicales libres porque lo que hacen es pegarse a nuestras proteínas, a nuestro ADN, a nuestra grasa, y es desestabilizarla, es convertir, pues ahora sí que desarmar nuestros constructos de vida, y por ende estamos en riesgo de perder nuestra integridad. Y lo mismo sucede con las plantas. Además, si la maquinaria no se encuentra totalmente íntegra, los patógenos o las fitopatogenias, las plagas, sí pueden caer con muchísimo mayor riesgo, porque como ahorita la planta está por dentro, está pasándola muy mal, por fuera no se puede ni siquiera defender. Entonces eso es por lo que sufrimos nosotros las consecuencias de las heladas a grandes rasgos. Es tan importante los cambios de temperatura porque inclusive influencian a la planta sobre su metabolismo, sea el primario o secundario. Y cuando decimos metabolismo primario es con aquel que realiza sus actividades cotidianas de día con día, o hasta inclusive las secundarias, que son las actividades que, si bien están las primarias, las secundarias son aquellas que se van a ir integrando en esos pequeños procesos, o inclusive tienen otras funciones que muchas personas no tienen vistas. También las propias enzimas de las plantas van a empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí tenemos agentes de radicales libres, pues la planta lo que va a hacer es empezar a procesar enzimas que ayuden a contener estos radicales libres para que la planta no fallezca. También va a empezar a hacer que la pared celular genere un código, un cambio en su código, para que tenga ya ciertos rangos de reacción, es decir, con la primera vez que la pasa, que no le vuelva a suceder. Es por eso que es tan impresionante cómo hasta las temperaturas pueden reconfigurar su metaboloma. Puede cambiar ese constructo, ese libro de instrucciones que tiene incluido, lo puede cambiar solamente para la supervivencia contra este tipo de heladas. Lo que pasa aquí es que la planta va a tener otros mecanismos
con los cuales soportar estas heladas. Tienen una facultad maravillosa también de defenderse contra ese tipo de situaciones, sea de forma como tradicionalmente la acción primaria o porque literalmente fue una reacción secundaria que la ayudó a salir hacia adelante. Pero nosotros tenemos que conocer que sí, las plantas tienen bastantes mecanismos que también, cuando la temperatura, como ya lo habíamos platicado, la barrera empieza a detectar estos cambios, estas anomalías en su pared celular, va a comenzar a señalizar. Pues justamente dentro de estas señalizaciones existe una fitohormona que se llama ABA. Esta misma va a ser interceptada por los canales de calcio de la planta y lo que va a comenzar a hacer toda una reacción en cadena. Ustedes saben que el calcio y los canales de calcio de las plantas son básicamente los mecanismos primarios de supervivencia de las mismas. Entonces estamos hablando de que empieza a entrar una demanda de calcio y va a haber algunas reacciones secundarias que sean la acción de contención. Por ejemplo, en algunas plantas lo que pueden hacer es que una vez solubilizando este calcio, disparan otras rutas que están relacionadas con los radicales libres, como les mencioné. Cuando sucede esto, la planta empieza a producir su mismo líquido, empieza a producir, a acumular sales, a lo que nosotros le llamamos la osmolaridad, que es cuando es como en un envase de agua, tengo agua con sal, pues hagan de cuenta que lo que hace la planta es que el agua común y corriente que tiene dentro de su interior la va a llenar de sales, y al llenarla de sales, de osmolitos, a lo que lo conocemos, osmolitos, se llenan en sus mismos líquidos, estos no, por pura química, no permiten llegar a la temperatura o no permiten que el agua llegue a su punto de cristalización. Es decir, lo que nos va a funcionar es de que sea como un anticongelante a estos solutos. También las plantas tienen la maravillosa capacidad de acumular azúcares, fructosa, manosa. Bueno, ahora sí que podría hablar de todos los estudios que se han determinado, de cuáles son los azúcares con las que producen este control, y lo mismo que con las sales. El azúcar va a empezar a concentrarse en el medio, va a cambiar lo que es la concentración y no va a permitir que se formen los cristales de hielo por pura química. O hay plantas que tienen la capacidad de que el azúcar la unen con un alcohol, con una molécula de alcohol, y funciona como un excelente anticongelante, y esto puede ayudar a que las plantas sigan sobrellevando. O, por ejemplo, también hay ciertas plantas que unen los azúcares que producen con los lípidos. Como ustedes bien saben, la membrana tiene lípidos encajados que le van dando la forma a la pared. Y en este caso lo que van a hacer es unir esos azúcares con esos lípidos para darle más estabilidad a la pared celular y no se pierda esta misma y no suceda lo que acabo de mencionarles. No permiten la nucleación del agua. Es decir, lo que hacen es que toman la forma hexagonal del agua, hacen como un tipo de mimética y que se quede literalmente el compuesto en las paredes, pero el agua jamás llega a su punto de congelación. Que es aquí donde decimos que las proteínas anticongelantes también pueden fungir un papel muy importante. Hay ciertas plantas que lo poseen, hay ciertas plantas que lo obtienen a través de sus endófitos, hay ciertas plantas que ni siquiera lo producen y ocupa ser una genéticamente modificada para poder tener esa propiedad, pero no siempre pasa en todas las plantas. Por eso les digo que son casos y son los mecanismos que hasta la fecha se conocen, porque también no es un tema que sea tan amplio hasta la fecha. O sea, no se ha hecho estudios de señalización de todos los estilos de plantas que existen para conocer cuáles son los mecanismos para evitar que se congelen. Pero si una planta no viene bien nutrida, no viene bien preestablecida, si tiene otros factores que la detrimentan, no vamos a lograr este equilibrio. Un bioestimulante por eso es efectivo en este tipo de situaciones, porque a pesar de que la planta no tenga la energía o no posea la capacidad, el bioestimulante la va a orillar a que se logre. Es por eso que ahorita vamos a ver cómo hay acciones de contención que ya tenemos muy bien identificadas para este tipo de mecanismos de las plantas. La alimentación, al final de cuentas, funciona para todos los estilos de climas que existan, de los tipos de estreses que puedan ustedes pasar mal durante estas épocas del cambio climático. Cuando yo digo cambia su metabolismo, la planta es de que cuando comienza todo esto de que la pared se empieza a salir, a hacer esto, a señalizar, la planta inmediatamente se va a colocar a comenzar a generar algo que se llama nucleótidos, que son los bloques con los que construimos el ADN y por ende la vida.
Es decir, cuando comienzan a hacer estos cambios de clima, va a empezar a producir estas señales, estas instrucciones. También hay algunos aminoácidos, como les digo, los aminoácidos nos van a servir para que cuando salgan de la célula se formen proteínas que se incluyan en la planta, en sus paredes, y puedan ayudar a seguir sobrellevando que la pared no se deshaga. Van a evitar que el estrés oxidativo las termine matando. Y lo que va a empezar a producir son antioxidantes para que ella misma no se termine acabando. Y eso es lo maravilloso de este tipo de fenómenos, que mantienen a la planta más condicionada a que esté haciendo estos cambios tan bruscos. Por eso les digo que las plantas soportan más cuando ya llevan adecuado este tipo de cambios a una planta que definitivamente nunca ha visto un cambio brusco de temperatura en su vida. De forma secundaria empieza a producir fitohormonas, y cuando producimos fitohormonas vemos los crecimientos en la raíz, porque en este caso hacia la parte de afuera no la está pasando bien. Entonces permanecemos en que las raíces se vayan nutriendo, porque inclusive las microraíces se pueden cristalizar. Entonces ahorita meterle toda la parte de hormonas vegetales, la planta es muy lista, y seguir fortaleciendo su boca, ¿no? Y eso es lo que sucede cuando hay este cambio tan rápido de climas. Además de que hay plantas que tienen la capacidad de mejorar la producción energética de cloroplastos, es decir, cambian sus rutas metabólicas, ahora sí que despejan el tráfico de día con día, que es la producción de energía, la cambian y en ese momento hasta optimizan sus fotosíntesis. Hay una pequeña clasificación de cultivos que compendiamos aquí de manera muy sencilla. Hay cultivos que son muy tiernos, es decir, que con un pequeño cambio de temperatura sí pueden perder ustedes. Por ejemplo, están las familias de las curcubitas, de las familias de las rosáceas, algunas solenáceas. Esos tienen bastante riesgo de poder perder ahora sí que contra un clima tan extremo como este. Hay otros cultivos que son más tiernos, que pueden soportar hasta ciertos menos, que serían las flores, nada más en este caso las flores de las manzanas, las peras, las cerezas, los duraznos, que son la familia de las rosáceas. También las gramíneas, algunas curcubitas, algunos cítricos, las uvas, las papas, los agaves, cultivos que son más resistentes. Por ejemplo, los rábanos, ahora sí que las peras como frutos tal cual, las lechugas, todo lo que son las alfalfas, arándanos, dátiles, están bastante acoplados a estos cambios tan bruscos de temperatura. Por lo que si ustedes viven en una zona que conocen que ya hay un antecedente de heladas o alguna precondición que ponga en riesgo su cultivo, les recomendamos también ver qué clase de cultivo se puede acoplar más a su geografía para evitar las pérdidas que se puedan generar por estos mismos efectos. Porque depende de la zona en la que tú te encuentres, es la facultad que tenga para soportar el frío. Donde la piña es la que tiene mayor soporte por la cantidad de azúcar que tiene contenida en su interior, no permite que se cristalice tan sencillamente la piña. Pero no hablamos de lo mismo para las hojas, para lo que es la parte de la base, las raíces. Cada parte de la planta tiene un cierto rango de tolerancia al frío, no es realmente general. Y recuerden que las zonas más afectadas por estos efectos aquí en Jalisco son todos los agricultores que se encuentran en la zona de los Altos de Jalisco. Nada más enfocándose ahora sí que en la parte de nuestra entidad. Donde el agave de 0 a 3 años es aquel que sufre más daño por las heladas. El agave entre más adulto tiene mayor facultad de soportar estos daños. En el agave existen dos tipos de daños. El primero es que el daño se encuentra de la punta del agave, de su hoja, y va avanzando hacia la base. La textura de la hoja es flácida o blanda, es decir, nosotros conocemos las hojas de los agaves, son bastante rígidas y hasta peligrosas. Se puede destruir la clorofila y se pierde el color característico del agave se pierde y se puede llegar a un tono amarillento, como se presenta en las primeras imágenes, y hasta llegar a una tonalidad más morada, como es este caso. Este tipo de sintomatologías que se puede llegar a presentar no es tan grave, todavía no existe una pérdida. Realmente tarda desde 4 a 8 días de manifestarse después del evento de la helada. Pero en cambio, existen otros tipos de daños que son a 48 horas después del evento nosotros vamos a encontrar estos efectos. Las hojas no se van a poner ni siquiera plácidas o blandas, se van a poner inmediatamente agrietadas. O sea, imagínense, la hoja se agrieta completamente,
se pone seca, se amarrona y ahí quedó. O sea, ni siquiera llega a una tonalidad morada. Realmente se quema la planta, por así decirlo. Y ese es el tipo de heladas, bueno, el tipo de sintomatologías más graves que puedan suceder en el agave. Lo que vamos a continuar es qué podemos hacer con ese tipo de condiciones y cambios, pero lo importante es de que ninguna zona del estado de Jalisco, porque nosotros tengamos la costumbre de que no, aquí no hace frío, no, todos los años que llevo aquí nunca ha pasado absolutamente nada. Esto fue hace 5 años y literalmente les nevó un metro de capa de nieve en la comunidad de los Altos de Jalisco, en Arandas, ahí en el año 2016. Afortunadamente, realmente la nieve se descongeló al siguiente día y por lo tanto no se presenta ahora sí que una pérdida bastante considerable, porque aparte vimos en las primeras diapositivas que cuando la nieve se presenta en forma de copo, se cubre la planta, realmente el riesgo no es grande, porque todo lo que va a quedar congelado es la capa de nieve, porque recuerden que ellos están más acoplados a soportar grandes periodos de sequía y calor. Entonces, los cuidados que podemos tener antes de las épocas invernales es que con un análisis de suelo que recomendamos siempre, porque la agricultura de precisión es el futuro, necesitamos conocer nuestro predio para saber qué le vamos a dar de nutrición. Si ustedes tienen un predio bien nutrido y libre de enfermedades, es muchísimo más probable que tengan un verdadero éxito sobre las heladas. Acuérdense que un cambio en una práctica cultural de las que vienen aquí puede hacer la diferencia entre obtener un rendimiento de 0 a obtener un rendimiento. Evitemos altitudes superiores a 1,800 y 2,000 metros sobre el nivel del mar. Yo sé que los Altos de Jalisco están dentro de entre ese rango, pero pues tratemos de buscar zonas que sean más aptas, investiguen su cultivo, o sea, ya nada más hablando del agave, busquen su cultivo, busquen sus temperaturas de tolerancia y realmente planifiquen dónde colocar el predio. Si los van a plantar en una ladera, pueden colocarlo en la parte alta de la ladera, pero pegado hacia el cuerpo del terreno. La parte de la orilla de la ladera, no, porque cuando es como el agua, cuando llega una corriente, cae como una catarata donde pega más fuerza, es justamente en esa caída. Pues en esta caída hay mucho riesgo de que el agave o cualquier cultivo pueda sufrir un daño por helada. Ahora, cuando cae como agua la helada, primero está la orilla que tiene un riesgo. Cuando cae sobre el terreno que está más hacia abajo, se forma como un tipo de lago de frío. Eso es súper letal para las plantas. Los agaves tienen 3 tipos diferentes de endófitos, que son los Bacillus tequilensis, Enterobacter cloacais y Pseudomonas aeruginosa. De nuestro trabajo y de cada uno de los que plantamos agaves, que preservemos estos endófitos que se dan de forma natural, porque los endófitos que les acabo de mencionar tienen la capacidad de ellos producir lípidos. Pero acuérdense que los endófitos dependen de que nosotros tengamos bien nutrido nuestro predio, respetemos y dejemos de aplicar fungicidas y bactericidas sin un control verdadero y que siempre los invito a realizar un análisis de suelo para ver cómo van en sus cargas bacterianas respecto a eso. Otro manejo que se da es el de abrir las hojas del cogollo. Una vez que se presenta un congelamiento es adecuado empezarlas a abrir para que caiga más rayos solares y pueda influenciar a generar una mayor temperatura sobre esta cubierta. Así de esta manera derretir la nieve o ayudar a que suba un poco más la temperatura de la misma. Además les recomiendo que nunca quiten las hojas de la planta. De hecho, si ustedes arrancan un tejido, pueden correr el riesgo de que realmente sea el tejido sano y no es un tejido muerto. Por lo tanto, espérense esta primavera, cuando comience ahora sí que el agave a aprender de nuevo su señalización. Además de que el suelo del agave sí debe de estar seco, nada más porque el caso del agave es específico con su agua, es una planta que tenemos que tener bastante cuidado con el agua que se maneje. En otros tipos de cultivos realmente no hay ningún problema con que el suelo esté secado, de hecho es más bueno para las plantas, pero en el caso de los agaves, cactus, no se recomienda, o suculentas, no se recomienda esta práctica. Además de que sí es conveniente dejar que en estos últimos meses la maleza cubra toda la parte de la planta, es decir, que sea una maleza más grande que la planta está bien, porque realmente los que se van a llevar el daño van a ser las malezas y no el agave. Entonces sí podemos preservar estas malezas cuando estamos avistando que va a suceder esta clase de eventos. El suelo, como ustedes bien saben, es la parte más importante de una planta y como les dije, si la planta no se encuentra nutrida en un momento,
vamos a tener ahora sí que un decaimiento de la misma y podemos perder el cultivo. Por lo tanto, las heladas también pueden dañar las microrraíces que se encuentran. Es importante por lo mismo que el suelo se encuentre en una condición óptima, y es decir, se ha demostrado que la presencia de ácidos húmicos y fúlvicos en el suelo en una correcta proporción de materia orgánica puede hasta inclusive salvarles hasta -4 grados centígrados a sus plantas de la temperatura. Imagínense, llegan a -4 y gracias a que los ácidos húmicos y fúlvicos estuvieron en todo su esplendor en el mismo terreno, pues tendremos ahora sí que un muy buen éxito. Podemos inclusive aminorar estos daños que se pueden ocasionar solo con una simple práctica de agronomía, ¿no? Tenemos de que hay mecanismos con los que las plantas hablan con sus raíces y sus microorganismos participan en ello. Ese tipo de agregados que vaya a tener el suelo realmente son muy importantes para su cultivo. Por lo tanto, sí es muy recomendado este tipo de prácticas. Además, los oligoelementos y el potasio nos puede ayudar un poquito más en la parte de las defensas, de los el manganeso y el selenio funcionan para más bien dar soporte a las enzimas antioxidantes. Todo lo que es el sistema contra los radicales libres se va a poder ayudar a fortalecer gracias a estos elementos. La cal también es una recomendación bastante conocida, dado que el calcio ayuda además a cerrar las estomas de las plantas y así evitar que se deshidraten. Pero como ustedes escucharon, el calcio es la primera línea de acción en todo este proceso, por lo tanto es lo primero que se va a detrimentar en su suelo. Hay que dejarlo ya preparado. Hay ciertos microorganismos que si ustedes tienen suerte de verlos en el mercado, pues son recomendados porque son organismos que se trabajaron en hace mucho tiempo en un laboratorio y les generaron la capacidad de producir compuestos que ayudan a que los cristales de hielo se hagan pequeñitos y no se haga un cristalote y corte la planta. Al contrario, lo que hacen es que se generen pequeños cristalitos dentro de lo que es la planta y por eso nunca sufre un daño realmente ella. ¿Qué otro tipo de manejos pueden existir? Por ejemplo, ese que les comento, el material que fallezca de la planta no debe de retirarse hasta que sea la primavera, porque podemos equivocarnos y cortar capaz de que hasta el último tejido vivo que realmente nos quedaba para salvar el cultivo. Entonces esperémonos hasta que se descongele, cambie de color y ya nos demos cuenta si está vivo el tejido o no lo está. Colocar cortavientos densos en zonas boscosas y terraplenes es una práctica que puede ayudarnos a cambiar todas las reglas del partido. Como ustedes pueden observar, este agricultor lo que hace es que rodea toda su parcela de maíz con bosques y lo que van a hacer es que las cortezas de los árboles son muy buenas para chupar el frío y evitar que la corriente vaya directamente hacia su cultivo. Entonces, anímense a ver también esas opciones de poner una zona boscosa alrededor de su cultivo y van a ver cómo las temperaturas en el mismo predio van a cambiar. Las localidades también, o los predios que están cercanos a las masas de agua, como pequeños lagos, lagunas o hasta inclusive tanques que nosotros generamos para los cultivos, pueden ser bastante buenos porque realmente el frío se va a ir hacia el agua, hacia la laguna y no hacia el cultivo. La nieve que está por encima, porque como les dije, que caiga el sol y nos ayude a hacer, nos eche ese impulsito que necesitamos para que tome de nuevo el calor la planta. No cultiven justo antes de que ustedes esperen una temporada de frío, porque es un riesgo bastante grande, ya que los cultivos, inclusive si adultos la pueden llegar a pasar mal, imagínense un cultivo realmente joven. Los mantillos también pueden aminorar el riesgo, de hecho se pueden comportar como aislantes, más se recomiendan aquellos que están hechos con papel, cartón y todos los compuestos que ustedes conocen como aislantes, ponerlos como mantillos y pues una vez pasando la época o la temporada, pues retirarlos. Como les comentaba, humedecer el suelo también es una opción. Ayuda a que el agua sea la que se enfríe, la tierra no. Inclusive sitios arenosos tienen más la facultad de preservar el calor que los sitios arcillosos. También el predio depende mucho del cultivo, de la zona, por eso les digo que los invitamos a hacer un poco más de decisiones exactas para evitar que en un futuro tengan una pérdida. Ahora, si compro mi Germen Energy, ¿qué puedo hacer con este tipo de problemáticas? Recuerden que Germen Energy es un bioestimulante 100% orgánico, es un conjunto de bioestimulantes dado que viene con un biofertilizante y un bioestimulante de 5 mililitros, que lo que va a hacer es ayudar a mejorar todas las rutas metabólicas de la planta. Además de que es 100% orgánico,
es certificado por OMRI y es amigable con el medio ambiente. ¿Por qué puedo usar mi kit en ese tipo de opciones? En pláticas anteriores de los que ya han estado agregados en nuestra línea de webinars y de capacitaciones que hemos estado realizando de Germen, conocerán que Germen Energy, es decir, el germen de 5 mililitros, es un fuerte bioestimulante que funciona como un antioxidante. Es decir, atrapa todo lo que es los radicales libres y ayuda a que la planta sobrevalga todo lo que está pasando. Como les acabo de mencionar en anteriores diapositivas, ustedes vieron que hay muchos radicales libres durante todo este proceso. Entonces, lo que hace el germen es atrapar todos los radicales libres y ayudar a que el cultivo siga saliendo hacia adelante. Además de que nuestra molécula, más adelante vamos a ver cómo funciona, pero es un energizador, es decir, hace que las reacciones celulares comunes de la planta se realizan más rápido y de forma más óptima. Además de contar con un biofertilizante, que es el envase de 3.68 litros, están compuestos por ácidos húmicos, fúlbicos, microorganismos saprófitos y mejoradores de suelo, además de ácidos carboxílicos y algunos otros antioxidantes que, como ustedes ya vieron, tenemos materia orgánica, tenemos organismos, tenemos antioxidantes en nuestra fórmula. Es todo lo que se requiere realmente para poder sobrellevar un estrés. Este consejo sirve para las sequías como para las heladas. Nuestro kit está compuesto por los siguientes microorganismos. Tenemos para protección de cultivo, para solubilizar fosfatos, para aumentar el sistema inmune. Tenemos los bacilos para poder ayudar a lo que es la comunicación entre las plantas y los organismos. También tiene pseudomonas fluorescens en nuestros kits que promueven el reciclaje de todos los nutrientes. Si ustedes colocan una materia orgánica en el suelo, lo que va a hacer nuestro kit es, además de eso, que se agilice la degradación de todo lo que tengan de materia orgánica, nutrientes y minerales, para que se incorporen a la planta de forma óptima y estén listos para este tipo de situaciones. Además, los actinomicetos son los organismos que realmente se encargan de hacer los humus, de degradar, de dar esa riqueza, de dar los húmicos y los fúlbicos, son los actinomicetos. Todo ese conjunto de organismos se encuentra en nuestro kit Germen Energy. Para que ustedes consideren con lo que acabamos de ver en la información pasada, este es un arma que les puede funcionar. Ya les dije que para cualquier tipo de estrés, ya demasiado calor, lluvias, viento, pues todas las condiciones que puedan llegar a ser adversas. ¿Por qué? Porque nuestro kit Germen Energy, ese de 5 mililitros, tiene la capacidad de ser una señalizadora. Es decir, señaliza a las rutas del sistema inmune para que se prendan. Además, señaliza a la producción de fitohormonas para los que son unas características de rendimiento, tamaño de fruto, color, calidad, sabor. Además de que aumenta la energía. Gracias a este aumento de energía, pues vamos a empezar a movilizar más el calcio, vamos a producir ácido más salicílico, que también son antioxidantes para las plantas. Es decir, nuestro kit lo que hace es prender los switches que la planta necesita para defenderse, prender su sistema de señalización. Y además, una de las maravillas es de que nuestro kit también prende la señal de tigmotropismo gravitoprismo, que es la forma en que las plantas se mueven hacia los lados o hacia abajo. Como pueden ustedes ver, esta es una planta control contra una planta germen y ustedes pueden notar la diferencia en las raíces, que es básicamente lo que les comento. Es una molécula que puede ayudar a señalizar desde lo más sencillo hasta lo más complejo y tener ahora sí que los resultados tanto fisiológicos como cuantitativos de lo que nuestro kit puede llegar a hacer. Como les digo, nuestro kit está totalmente capacitado para poder ayudar a lo que es el estrés y la formación de radicales libres. Cuando se hacen cortes o podas, para cicatrización, para la toxicidad de metales pesados, también puede ayudar a lo que es soportar el estrés por la salinidad, también el estrés de la inundación, las fitopatogenias, las sequías, pues lo que hablamos de las temperaturas extremas. Aquí tenemos un agave en el tiempo cero, donde ustedes pueden observar, pues es un agave que realmente no puede darnos una indicación de que va a sobrellevar las cosas, ¿no? O que va a poder sanar. Y aquí están los 45 días después con una aplicación del kit Germen Energy. Es ahí donde nos damos cuenta del poder de los bioestimulantes. Aquí les dejo un pequeño resumen de manera informativa que ustedes van a poder consultar, ya dado que estos webinars también se pueden distribuir en nuestros sitios para que nos estén visitando.
nos estén observando, porque la verdad es que subimos contenidos muy interesantes de este estilo. De hecho, ya tenemos nuestras capacitaciones de bioestimulantes y algunos otros datos científicos que les pueden interesar respecto a los bioestimulantes. Y cómo nuestro kit Germen Energy les puede garantizar los resultados que pues venimos presumiendo y que la gente está muy contenta de obtener, para que se nos unan y que realmente vean los beneficios de cambiar la agricultura convencional a una agricultura más de regenerativa. Es por eso que nuestra marca, nuestro producto y lo que es Germen es ciencia al cuidado de tu tierra. Ese es nuestro enfoque principal. Muchísimas gracias. Muy bien, Yor, muchas gracias. Abrimos preguntas y respuestas. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta que tengan. Ya sea la pueden escribir o pueden abrir su micrófono. Yo tengo una pregunta. Adelante. Claro. ¿Qué precio tiene este producto? El precio del kit es de $2,490. El kit es para 1 hectárea. ¿De cuánto es para 1 hectárea? Ajá. ¿Cuántos litros son? Es un galón de 3.78 litros y el bioestimulante de 5 mililitros. Lo puedes utilizar en la cantidad de agua que utilices para 1 hectárea. Ya sea 400 o 600 litros, dependiendo. Sí, es vía foliar, ¿no? Ajá. Enfocado un poquito más al suelo. Depende, ahora sí que, más bien la recomendación es que el agua se utilice en 1 sola hectárea. Ajá, pero es como para vía foliar o para vía de drench o inyectado al suelo. ¿Qué tipo de aplicaciones? Nuestro kit funciona, como le mencionamos, totalmente en el suelo. Nuestro kit siempre va a ser signo de suelo. Si usted tiene un sistema de riego, adelante, colóquelo con su tanque general. Si necesita la mochila, aplíquelo directamente con la mochila. Si tiene, no sé, un dron, también puede aplicarlo. O sea, realmente lo que usted tiene que asegurarse es que todo el contenido del kit y del kit Germen Energy chiquito se deposite totalmente en el suelo y que trate de bajar lo más que se pueda hacia la raíz. Ese es el principal mecanismo de acción de Germen. ¿Es compatible con diferentes tipos de productos? Sí, nada más no es compatible con fungicidas y bactericidas, porque nuestros trabajadores y mejoradores del suelo son hongos y bacterias benéficos. Entonces, si les agregamos estos compuestos, no va a funcionar el kit como ustedes van a esperar. Entonces, nada más cuando se aplique las bactericidas o los fungicidas, esperen 21 días para después hacer su aplicación de Germen Energy. Dice, no sé si tenga alguna otra pregunta. Sí, de hecho, casi contestaste la otra que tenía. Mi pregunta era también si, por decir así, se pone algún producto para el frío. Ya ves que por lo normal se ponen, muchas personas lo utilizan cuando se les pasa el tiempo y ya ves que primero va la nutrición foliar que le pongan al agave, y después le ponen para el puro frío. Si mezclas las dos, supongamos unos calcios, o silicón, para el frío, junto con otras nutriciones foliares, ¿sí se aprovechan todos al mismo tiempo o tienen que ser 2 aplicaciones separadas y cuánto es el lapso de una a otra? Realmente usted puede aplicar todo lo que es nutrición, todo lo que tenga que ver con nutrición. Usted puede hacer el mix tradicional que todos hacen, colocar el kit Germen Energy y hacer su aplicación. Si usted desea hacer otra aplicación en otras épocas, también se puede realizar la aplicación. No necesitan hacer 2 tipos diferentes. Como les comento, nuestro kit es amigable con todas las clases de fertilizantes y se pueden disfrutar de ese mismo mix durante los meses ya de establecimiento del cultivo y de las bacterias y de la raíz. Y de hecho lo que me estabas comentando también de lo de las malezas, que si la maleza estaba un poco alta hacia lo del cultivo, dejarla para que reciba la helada en lugar de, por decir así, el agave. Ajá. En ese caso no habría propensidad
de que el frío y la humedad relativa que tiene le dé fuerza a las enfermedades como es ahorita, no sé, la erwinia? No, porque las malezas, acuérdate que no son signos de Erwinia ni de Pseudomonas. Realmente los organismos vienen por los insectos y otro tipo de patógenos. Realmente las malezas no tienen, más bien la maleza aquí el problema es de que le quita, acuérdense que por eso las quitamos, porque le pueden quitar el espacio, la nutrición a la planta. Y en este caso yo sé que a veces suena como loco de que lo que estamos quitando todo el tiempo se quede, pero esta es la única estrategia que ustedes pueden manejar, porque en Estados Unidos se maneja lo que son las bolsas, los plásticos, y pues seamos realistas, aquí en México no vamos a poner plásticos en hectáreas completas de agave. Es más probable que dejemos crecer la maleza, cubramos la planta, pasando las heladas, quitemos la maleza y empecemos con la primavera ya a observar los rendimientos de nuestro agave. Ok, ok. Mi última duda. Sí, gracias. Eh, los árboles, ¿cuál es la razón por la que dices tú que chupan el frío? No, de hecho, hasta las cortezas de los árboles, mira, estos diagramas que yo te mostré, se demuestra Ujú. siempre que aquellos que tengan lignina y corteza tienen una capacidad muchísimo mayor que cualquier planta para soportar el frío. Ahora, lo que hacemos es cortar la corriente. Acuérdate que lo letal es que viene frío, rápido, y se desplaza como el agua. De hecho, se le llaman lagunas de frío. Por eso lo que hacemos es con el árbol, se rompa la laguna de frío, se vaya para otro lado o que no caiga con la misma velocidad e intensidad que le va a caer originalmente. Muy bien. ¿Y este producto dónde lo tienen? El producto, bueno, depende en qué zona te encuentres. Ya hay algunos puntos de venta. Te podríamos canalizar con alguno de nuestros distribuidores. Igual y nos podrías mandar un mensaje y ya con gusto te decimos en dónde lo puedes ubicar. Igual puedes visitar nuestro sitio de germanbiotech.com.mx. Ahí puedes observar también los centros de distribución que actualmente se encuentran en Jalisco para que tanto tú ubiques a tu distribuidor más cercano, como comenta Lupita. Muy bien. ¿Tenemos alguna otra ¿Mande? pregunta, Antonio? No, Muy bien, muchas gracias. Aquí tenemos gracias a una ustedes. pregunta Gracias. y ahorita voy contigo, Roberto. Es de Luis Tamayo, pregunta, buenas tardes Luis, él tiene huerta de aguacates y pregunta que si también le puede servir. Sí, Claro, efectivamente. ingeniero. El kit también te puede servir para aguacates. El bioestimulante está enfocado para los diferentes cultivos. Entonces ya nada más sería la hora que solicites tu kit que sea para aguacate. Y también te da muy Ese es el buenos kit de la resultados. Eurasia, por si gusta solicitarlo. Aquí nos comenta Juan Mendoza, sorprendente el resultado en heladas para caña de azúcar, el desarrollo y el macollamiento impresionante. Juan Mendoza ya desde el año pasado empezó a utilizar el kit y ha tenido excelentes resultados. Ahorita, bueno, después les compartiremos en las siguientes capacitaciones información y algunos casos de éxito para que vean cómo ha dado resultado en la caña. Si no, también visiten nuestro YouTube, ¿verdad, Lupita? Sí, también ahí tenemos un testimonial donde lo pueden ver. Roberto Barragán levantó la mano. Adelante, Roberto. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo adquirí 2 kits hace cerca de un mes. Quise aplicarlo junto con las lluvias, pero pues me ganó. No podía aplicarlo. Entonces yo pregunté hace ratito por ahí con la señorita Tania y me dice que puedo guardarlo y aplicarlo en la temporada entrante de lluvias. Y otra pregunta que tengo es que sobre las heladas planté una huertita, tengo una huertita chica como de 1,5 metros de aguacate. Es de altura y tiene como maleza como que tendrán 1 medio metro de alta la maleza. Y me dicen algunos expertos para que en aguacate que quite la maleza, que rastree la tierra, dejar a flor de tierra, o sea, dejar bien peloncito, así que no haya ninguna planta. Y es la duda ahorita con ustedes que me están diciendo que deje la maleza.
Sí, de hecho es como un tema que puede ser un poquito polémico porque no estamos acostumbrados a que la maleza nos pueda servir para algo. Y realmente nos va a servir solamente para las heladas. Para otro proceso, como dice su experto, quítela. Realmente aquí nada más nos va a funcionar la maleza porque estamos teniendo algo que va a recibir la helada y otra. No es muy recomendable que el suelo se aríe ni se mueva en este preciso momento porque la materia orgánica va a generar una capa. Inclusive le puede salvar de 1 a -2 grados centígrados, es decir, le da un colchón bastante fuerte de protección. Y realmente nada más es preservar esa capa durante la época invernal. Cuando llegue la primavera, hágale ni para qué tenemos eso, ¿verdad? Realmente es porque tenemos que tener un colchoncito. De hecho, se ha estudiado que los ácidos húmicos y fúlvicos, en buena proporción, que es la materia orgánica, el humus, todo lo que viene entre las raíces, recuerde que esa compactación es parte de la rizosfera de materia orgánica, le puede ayudar a inclusive preservar 4 grados de temperatura. Entonces nos conviene mucho a que simplemente la tengamos para este tipo de situaciones. Le digo que cuando llegue la primavera, quitemos todo. Realmente no va a ser ni siquiera necesario y nos va a robar energía. Y también dejarlo al pie del árbol, ¿no importa? Porque acabamos de cortar la... Sí, no pasa nada. Acuérdense que los aguacates, los árboles, los agaves, todos cuando llegan a la época invernal entran en dormancia. Es decir, no chupan, no toman agua, no hacen absolutamente nada. En cuanto llega la primavera, todas las plantas se despiertan y su metabolismo se empieza a activar. Es por eso que realmente no repercute tener la maleza de ese lado. Sí, de hecho los íbamos a tapar con malla antiheladas, pero no me ha resultado. Ya, y por ejemplo, cuando tocan las mallas antiheladas, nada más no deje que la malla toque a la planta, porque la puede quemar. Puede que por eso no le esté funcionando. La malla tiene que ser por encima y no debe tocar ni siquiera las hojas de la planta, porque con eso conduce el frío directamente a la planta. Muy bien, muchísimas gracias. Es todo. Muchas gracias. No sé si tenga alguien más alguna otra pregunta. Aquí en el chat les hemos compartido nuestra página para que puedan contactarnos. Ahí van a encontrar información adicional también en nuestras redes sociales. Posteriormente les estaremos haciendo llegar información interesante a sus correos, al correo que nos dejaron de registro. Y pues bien, no sé si alguien más tenga alguna otra duda. Pues muy bien, yo creo que si no hay más, pues bueno, nuestras redes sociales quedan disponibles para todos ustedes y pues muchísimas gracias. Posteriormente los estaremos invitando a nuestro siguiente curso y pues gracias por acompañarnos. Gracias.